escándalo Odebrecht. Caiga quien caiga. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este resumen de noticias. No es la vuelta de Mario Pergolini. Ocurre que desde un principio la investigación de la causa de corrupción más importante de Latinoamérica prometió arrasar con todo, pero al día de hoy todavía no hay ninguna certeza. ¿Quién está poniendo palos en la rueda? E os ministérios públicos do Brasil e da Argentina divulgaram uma nota conjunta apontando que os governos de ambos os países estão criando obstáculos para dificultar a investigação conjunta contra a construtora Odebrecht en territorio argentino. En un durísimo comunicado conjunto firmado por Alejandra Gils Carbó y también por su par brasileño Rodrigo Janot, están poniendo obstáculos y están intentando tener una injerencia indebida en la investigación del caso Odebrecht. Fue una reunión que tuvieron cuando viajaron, esto sí es conocido, fiscales y jueces a los Estados Unidos y se reunieron con los fiscales del Departamento de Estado. En esa reunión donde había dos funcionarios del gobierno nacional, lo que les dijeron los fiscales en Estados Unidos fue que no salga ni la O de Odebrecht de esta reunión porque se cae el acuerdo de cooperación. Les empezaron a llegar mensajes de cómo se había filtrado la información de una reunión que habían tenido hace menos de media hora. La sospecha de la justicia en este momento es que fueron filtraciones intencionales del gobierno de Mauricio Macri para que se caiga el acuerdo porque el gobierno no quiere avanzar. Caso Odebrecht, denuncias, el diario La Nación publicó que se habrían cobrado coimas de 14 millones de dólares y que le habría cobrado el número 2 de Julio Devido, Roberto Barata, por el tema de las obras en AISA. El procurador Janot de Brasil también está siendo acusado por Temer, que está generando sospechas sobre su honestidad a partir de la imputación que le hizo. El fiscal de Perú, también por su intervención en el caso Odebrecht, tiene todavía fuertes acosos. El fiscal de República Dominicana también, el acuerdo que realizó en el caso Odebrecht le trajo grandes cimbronazos por parte del poder. No soy la única procuradora acusada de la región. Bueno, a ver, Segre. Complicado, por algunas cosas. No es el presidente Temer que está acusando a Rodrigo Janot, es al revés. Rodrigo Janot entró con un pedido de corrupción en el Congreso, mañana se vota inclusive, y si la oposición consigue 342 diputados sobre 513, Temer se tiene que ir a su casa, si la Corte lo aprueba. Yo creo que hay cuestiones diferentes. Me llama la atención que haya una nota conjunta de lo que es la información de Odebrecht, porque el gobierno Temer no tiene acceso a esa información desde el Ministerio de Justicia. Quien tiene la información es el Ministerio Público, que fue el que hizo el acuerdo con la empresa Odebrecht, y que no puede pasarle la información a Argentina, porque Argentina no tiene cómo garantizar las dos cuestiones que firmó Odebrecht con el Ministerio Público brasilero. Sigilo de la información, o sea, yo te doy la información, pero vos no podés divulgarla, y la más importante, no podés procesar a quienes son arrepentidos en Brasil, porque la ley brasilera impide que eso se haga. ¿Y qué pasa acá en la Argentina que parece que es una causa que nunca termina de avanzar? Nada. Se cuenta hoy A ver, nada. ¿Por qué? Porque nos enteramos, por ejemplo, con una nota muy buena en La Nación de quién cobró, quién hizo. ¿Qué efecto tiene judicialmente eso? Nada. Si no hay ninguna prueba efectiva de que eso realmente generó un caso de corrupción, la justicia argentina no tiene nada para hacer. Y el problema es que toda la información de esas operaciones está en Brasil, amparada por el secreto del acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público. Entonces, no estoy de acuerdo con que sea un problema de los gobiernos de Argentina y de Brasil que impidan esta transferencia de información. La información está en el Ministerio Público brasilero y es él el que determina si se la da o no al Ministerio Público. Es muy importante lo que dice Gustavo. Ojalá lo que publica hoy Alconada Amón, el diario de La Nación, tenga un efecto judicial. Ojalá el juez que es Casanelo, juez de la causa AISA dentro de Odebrecht, haga algo con todo lo que cuenta hoy Hugo Alconada en La Nación. Él lo que dice es que Odebrecht pagó 14 millones de dólares de coimas para ganar este famoso contrato de AISA ahí en Tigre, en Paraná de Las Palmas, y que esa plata, esa coima, se las pagó a Roberto Barata, que era un funcionario muy importante dependiente de Julio Devido, a través de intermediarios. La coima la pagaba Barata, la pagaba Odebrecht, la recibía Barata a través de intermediarios. ¿Quiénes? Carlos Wagner, el dueño de Suco, una compañía constructora muy importante. Presidente de la Cámara el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el famoso Corcho Rodríguez y Raúl Biancuzzo,
que era el director de infraestructura de AISA. ¿Cuántos fueron las coimas, según cuenta hoy el CONADAMON? $7.600.000 bajo indicaciones de Wagner y $6.450.000 según indicaciones del Corcho Rodríguez. ¿Cuál era la condición? Y esto es muy importante, lo hablábamos con Segré fuera del aire. Odebrecht tenía que formar un consorcio, no tenía que hacerla sola la obra, tenía que hacer una UTE, Unidad Transitoria de Empresas, con Rogio, Benito Rogio, el hombre de los subtes acá, con Cartelone, con Supercemento y además Camargo Correa, que es otra empresa de Brasil, ganaba un contrato paralelo, mellizo, para hacer AISA en Verazate. Sí, por favor. No, a mí quiero decir esto. Odebrecht lo que va a hacer es convalidar digamos, lo que ya sabemos todos, que la obra pública durante el kirchnerismo valía mucho más de lo que del precio de mercado y que había un enorme retorno para los funcionarios. Por eso todas las balas salpican, ¿no?, en la órbita de Debido, ¿no? Barata, Jaime, pero también empresarios, López, etc. Ahora, el sistema, por eso esto es lo interesante. ¿Por qué está Wagner? Porque Wagner era el presidente de la Cámara de la Construcción. Lo que vamos a empezar a ver es que, en general, estaban metidas todas las empresas constructoras en el mismo esquema. Porque el esquema era... El modus operandi. El modus operandi era así. Ya no había más licitación. Es que es así. Ya no había más. No era una carrera para ver quién licitaba mejor, quién era más competitivo, etc. El sistema funcionaba con... el que hacía obra pública lo hacía con sobreprecios y se dividían entre las empresas constructoras. ¿Y si aparecía IEXA coimeando, a vos qué te Pero parece? yo creo que van a aparecer casi todas las empresas constructoras. Esto es lo que yo creo, porque la denuncia de la que hacía referencia Fernando, de Elisa Carrió, sobre la obra pública, pegaba sobre Baez, pero lo que decía es que hay un esquema. Y Wagner, que era el presidente de la Cámara de Construcción, era el que se encargaba de consolidar y construir ese esquema. ¿Cómo se arma esa nota? La nota de Alconadamón se arma, y está claramente escrita en la nota, en función de 4 nombres, 4 arrepentidos. 2 de Odebrecht, Gilberto Mascarenas y Migliazo, que eran los que pagaban, y 2 cueveros que estaban en Uruguay, hoy presos, y ya aceptaron hacer la delación premiada. Sin una ley del arrepentido, que se arrepienta la gente, en Argentina vamos a leer en un montón de lugares quiénes fueron los corruptos y no vamos a ver a nadie preso ni la plata de vuelta. Sí, decía bien el diputado, cuando se discutió el tema de la responsabilidad penal empresaria, el artículo 37, en realidad lo llamábamos el artículo Odebrecht, porque se pensaba que estaba para frenar este tema de los acuerdos. Hay intervenciones memorables, incluso de la diputada Stolbizer, denunciando eso. Yo creo que si vos haces como en el Brasil, trabajás sobre la auditoría de las obras públicas, sobre el sistema de proveedores del Estado, porque los sobreprecios no son solos en la obra pública, los kiosquitos de mayor o menor tamaño existen en todos lados, vas a empezar a encontrar desde dónde tirar el hilo. Me parece que eso no hay una decisión, porque tocas a los que hoy están gobernando este país. Gobernando legal y democráticamente. Perdón. Araceli, pará. Sí. Y lo de Laura Alonso, no, Laura Alonso es la que más patrimonio, no sé en términos nominales, pero tuvo una mayor evaluación, no va a investigar otros patrimonios. Pero yo tarde o temprano todo se va a saber, Araceli. Tarde o temprano todo se va a saber. De todo, todos somos iguales. Pará que te quiero hacer una pregunta. Más allá de la responsabilidad empresarial, ¿qué pasa con el factor debido tan en boca de todos en estos días, ¿no? Después de lo que pasó la semana pasada? Claro. ¿Qué opinas de debido? Yo creo, y el único precedente en la Argentina que se fijó por el tema de que un corrupto no puede ser candidato ni a portero, no digo ya estar sentado de diputado, lo generé yo en la causa contra Romero Feris, que me banqué amenazas y años. ¿Es corrupto debido? ¿Cuál fue el criterio? Nosotros decíamos que los que tienen procesos penales no puedan integrar las cámaras del Congreso. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Condena firme para que realmente operen los artículos 64 y 66. Entonces, acá hay que barajar y dar de nuevo en otras cuestiones. No, pero perdón, Santiago. Tenemos casos... La diputada, ¿cómo votó? Hay ¿Cómo votó la semana pasada? Termino. Porque mucho Acá hay almas de cristal de la indignación selectiva. Le molesta debido, pero se sentaron los mayores responsables de la crisis de Corrientes. Aguad estuvo sentado procesado en el bloque UCR. Brayar Bocar, el senador que preside el bloque del PRO. ¿Cómo votó Araceli la semana pasada? ¿Cómo votó? Es que no voy a aceptar el tema del linchamiento. ¿Cómo votó? No voy a aceptar el linchamiento. O vienen con un pedido de un juez como corresponde, o tenemos que echar a todos. No voy a favor. No voy a favor. ¿Sabés de quién fue socio debido en Corrientes? Socio político y negocial de los Colombis. No hable de no me venga, no me van a enchustrar a mí. No me van a enchustrar a mí. Dos cosas importantes. Primero, la cartelización
La cartelización de la obra pública se fue la Baña en el 2006 denunciándola. Ya lo dijo, los amigos del poder. En el 2005 se fue la Baña denunciando la cartelización de la obra pública donde estaban metidos todos. De cualquier manera, más allá de los empresarios, a los que uno también condena, yo voto políticos. Total. Yo voto políticos, no voto mismo. empresarios. Sí. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Para los poder representantes nuestros son los son los que políticos. votamos, son ustedes. Y la segunda, yo entiendo que es mucho más fácil si hay un arrepentido, Gustavo, como Luis Mameri, como aparece en la nota, que es el que cuenta todo. Ahora, no es cierto, porque si no instalamos la idea de que la justicia argentina no puede hacer nada, y puede hacer muchísimo. Vos podés ir por una autopista, si tenés un arrepentido que te muestra todas las pruebas, o podés ir por una ruta de ripio, si querés. Pero la tenés que agarrar, esa ruta de ripio, cosa que la justicia argentina no ha hecho. Es simplemente empezar a ver las cuentas de Biancuso, las cuentas de su familia, las cuentas de Carlos Bem, las cuentas de Barata, las cuentas de Lingeri, porque el tiene que demostrar dónde salió la guita. también, La no es tan difícil. La diputada dice que a debido lo decide la justicia. En una república está bien, pero la justicia no hace nada. Entonces bueno, me parece que usted usted jueces. usa, perdón, Usemos jurados populares. termino. Usted usa ese eufemismo, ese latiguillo que decide la justicia para salvar a Debido, porque usted está de acuerdo con Debido. No, digo, ¿se van ¿Es todos del mismo los procesados? ¿O se van todos los procesados? ¿O hay que esperar la justicia? No, pero ¿O se podemos van ir sacando todos, de a poco también, o hay que ¿no? esperar, porque Pero si no el problema parece es que el nos molesta sistema. solo Debido y tengo que pactar lo de Aguad y lo de ¿Pero a usted Brian le molesta Focar, Debido que o no? son los que fundieron a Corrientes en 3 años. ¿Debido le molesta o le tiene simpatía? ¿Lo quiere? Es una pregunta que no corresponde. No, me voté a favor. No voté a favor. Lo que no acepto es el linchamiento de esta manera. perdóneme. Y 2 días antes de las elecciones, Araceli. cambiando No todo. es un linchamiento, Hay que ustedes ser lo condenaban, lo serio. separaban. Hay que ser serio. Usted votó ¿Por qué los positivo. procesos contra los militares en la Argentina son serios? Mezcla todo, Porque fue mezcla ejemplar el juiciamiento. Votó positivo. Renuncias a las Votó garantías de la positivo. democracia. Caes en que un día Carrió te dice que Macri es un corrupto, otro día vos, A ver, otro día votó yo. positivo, Araceli. No somos todos iguales. No Paralelamente somos todos a las iguales. cuestiones técnicas que han surgido en el día de hoy, que respeto y valoro muchísimo, como una línea de tiempo, lo que nos da la sensación a muchos en Argentina, sin importar el partido político, sino como ciudadano, es que cuando surge esta causa, había olor a macrismo abajo de todo esto, con Arribas, ¿no? Que surge, lo primero que saltó fue eso. Hubo un silencio, hubo como si fuese un pacto entre los gobiernos de no hablar más del tema, y ahora que se destapa y que salta un Debido por ahí o una obra donde habría participado o hubiera participado Debido. Una obra. No, Pero no, no digo, es que ahora el así, dato Diego. de la obra esta que están mencionando, que era la coima de 14 millones de dólares, ahora que está Debido, interesa nuevamente. Pero Entonces, Diego, ¿no será? Pero Diego, no, las obras le hicieron los últimos Yo lo 12 que voy a años. esto, no digo que no exista, digo, no es que la causa se impulsa o se deja impulsar de acuerdo a quien esté en el medio. No, porque la causa sigue los diarios, no hace falta leer los expedientes. Hay una novedad, acabo de descubrir una novedad. Brancatelli habla silencio de 3 meses. Solo leyendo los diarios. Sin leer los expedientes. A radical. Yo digo a decir que alguien tiró la peronista, a veces que yo soy... Poné la frase de... Hoy hubo mucho enojo con la frase de Moreno. Vamos a repetir así, después hablamos un poquito de eso, que molestó mucho y hay que pedir disculpas. Sí. Lo que le decía Diego es que sin ir a los expedientes, solo leyendo los diarios, las declaraciones públicas que se conocen a partir del caso de Brasil marcan que las coimas que Odebrecht reconoce haber pagado fueron solo en el periodo kirchnerista, y quienes gobernaban, llámese Debido, los ministros, los funcionarios, la presidenta, eran todos del mismo partido, del Frente para la Victoria. Después, si querés, hablamos de los empresarios que tenían vinculaciones con otros, pero acá me parece que hablar de que esto tiene ¿Vos no una coincidís interpretación que hubo política, un momento- absolutamente no. El No, problema pero de hubo un Odebrecht, mira, silencio ahora. el único país de los pocos en donde la causa no avanzó Acá. es el nuestro. Mira, en Perú tenés a un expresidente preso y a otro expresidente prófugo. En Brasil tenés a toda la dirigencia política prácticamente tras las rejas o en proceso. En la Argentina no, el sistema argentino no funciona. que no hay un temor del gobierno actual de que se hable y se sepa la ¿Por qué no hay verdad? esa es una buena pregunta. ¿Por qué avanzan en todos lados y no hay justicia en la Argentina? Yo te voy a decir 2 o 3 claves. Primero, hay 12 jueces federales, los de Comodoro Pi, que son los que tienen casi todas las causas. De esos 12 jueces federales, uno lo designó en periodo de la Rúa. O sea, se designan con Ejecutivo Y acuerdo y del aprobación, Senado. acuerdo del Senado. Los otros 11 de los 12 fueron 6 con Menem, peronismo menemista, 5 con los Kirchner, peronismo kirchnerista. Aprobados por un Senado que tiene mayoría peronista desde 1983. Ahora, muchachos, si votamos corruptos,
Después no nos quejemos de los jueces que eligen los corruptos. Segunda cosa, hay 2 leyes fundamentales que están en Brasil y que no están en la Argentina. Una es la extinción de dominio, bloqueada no por la política, bloqueada por un Senado con mayoría peronista. Y la otra era la ley que se votó parcialmente, cuyo artículo central era el que le permitía a los empresarios hablar y denunciar a los políticos. Artículo 37 lo sacó el Frente Renovador. Y termino. Otro gran problema que hay es que no podemos tener empresas multinacionales y justicias nacionales, porque es absurdo que la justicia de Brasil tenga información tan valiosa para la justicia argentina y no la pueda pasar. Yo ahí, ya que siempre me dicen criticar sin propuesta, mi principal propuesta para llevar a la Cámara y para llevar adelante es crear una corte latinoamericana, crear una corte latinoamericana contra el crimen organizado. Yo creo que mezcla todo, por eso no tiene idea lo que dice. Porque el artículo 37, precisamente lo que decía, que le daba al Poder Ejecutivo la atribución para que él y no el judicial le arregle. Segundo, el Frente Renovador, lo que le puso a ese proceso... Cállate, que ya te escuché bastante y... Por favor, con respeto, señores. Perdón. Entonces te digo, y lo que el Frente Renovador le incorporó a ese debate, primero, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que no estaba. Segundo, subimos la pena de prisión a los empresarios, a las empresas, a 4 años como mínimo para que no sea escarcelable. Y la ley de extinción de dominio fue un proyecto nuestro que duerme en el Senado. Ahora, claro que los empresarios mira, soy empresario, y los políticos están en connivencia. Yo tengo un spot que miren lo que anda dando vuelta, de la doctora Carrió, hablando con el rabino Berman en el debate de la elección anterior, y le mostraba la lista de Caputo, de todos los contratistas del Estado, y le criticaba a Macri que con ellos eran las operaciones. Además te quiero decir otra cosa, el que le pagó los 40.000 millones a Odebrecht fue este gobierno, cuando ya se había saltado en Brasil el tema Odebrecht y ya se sabía que Calcaterra estaba queriendo vender la empresa. En ese marco, el que le pagó fue este gobierno. Para que dice, que me dio el pie con la campaña y los olores. Ayer en este programa pusimos una nota, busquemos un poco, por favor, ahí está. Pusimos una nota que molestó muchísimo, a ver si la podemos recordar y después vamos a pedir las disculpas pertinentes. Las mujeres radicales enfurecidas, las mujeres en realidad, con Moreno, con una frase muy desafortunada, mirá. No, vos sabés que tenían oloroso olor a qué. ¿Viste las mujeres radicales el olor que tienen? No sé, no. Porque no estás acostumbrado a estar con mujeres radicales. Pasanini le pasó lo mismo. ¿Por qué pensás que la... No. Las que me pasó a mí eran militantes radicales porque las descubro por el olor. Chao. ¿Estaba armado? O sea, ¿no fue un vecino común y silvestre? Gracias, Guillermo. Una mujer lo cruza en la vía pública y él dice que es una mujer radical que la reconoce por el olor, una frase desafortunada y espantosa. Ayer nos estábamos yendo y hay mucha gente que me escribía para que pidamos disculpas porque la frase fue horrible, espantosa. Igual que debería pedir disculpas. Que pide disculpas Moreno, que vaya el Inadi. Pero bueno, yo como responsable del programa pido disculpas porque hay gente muy susceptible del otro lado. Igual es una falta de respeto. El que debería pedir disculpas y como caballero, si es que lo es el señor Moreno. Si no lo hace, hay que repudiar. Los comentarios machistas y misóginos son por todos lados. Quería simplemente pasar un aviso, que también hubo un comentario muy mal llevado adelante por un candidato, no voy a dar su nombre, pero todos sabemos. Dígalo, Araceli. El tema del ni una menos. Pensar que las mujeres que abortan, compararlas que si es una nena es un ni una menos. Eso es otra cretinada. Eso es no entender el planteo que hacemos del ni una menos. Yo reivindico el aborto legal, seguro, gratuito y respeto al que piensa distinto. Pero eso y que nos llaman asesinas no lo voy a permitir. No tiene la misma intensidad. Repudio esto y espero también una rectificación de no asociar el ni una menos a con este tipo de fines electorales. Vamos al próximo informe que tiene que ver con Milagro Sala, 24 horas de una posible prisión domiciliaria. Aquí está el informe, mirá. Milagro Sala, liberación inminente. Pude hablar con ella, lloramos juntos porque es el comienzo de la liberación de la Milagro y también el comienzo de la verdad acerca de todo lo que ha pasado en Jujuy.
Conmoción en Jujuy por el posible arresto domiciliario de la líder de la Tupac Amaru a partir del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El cambio en la situación judicial de Sala modifica el panorama político previo a las PASO. El gobernador Gerardo Morales señaló que no comparte que la Comisión Interamericana recomiende prisión domiciliaria para la dirigente social, aunque manifestó que dichas resoluciones hay que acatarlas. Le da 15 días al Estado federal, porque el que debe cumplir es el gobierno nacional, para que en 15 días diga cuáles son las medidas que adoptó para dar cumplimiento a esta resolución. En caso de adoptarse el criterio se va a postular ante el juez que tome los recaudos específicos del caso para evitar el riesgo de fuga. No hay razón alguna para que el Poder Judicial, si es realmente independiente, no atienda el requerimiento de la Comisión Interamericana. Podría generar responsabilidad penal en las propias autoridades argentinas. La decisión de la Comisión Interamericana es parcial, se basa en premisas por lo menos dudosas, por lo tanto van a llegar a conclusiones dudosas. Esto sirve para ir aclarando que esta es una detención absolutamente política y que es la primera presa política en democracia de que en Argentina, por lo menos, que era un faro en derechos humanos. Nosotros como Poder Ejecutivo cumpliremos lo que la justicia ordene. Lo triste es que en este momento de nuestra Argentina tenemos que salir a buscar justicia fuera del país. Carta de Milagro Sala a la Garganta Poderosa. Pedirles que sigan luchando por nuestra patria, que es la que nos necesita hoy, ya que quienes nos gobiernan son las corporaciones de empresarios poderosos. Bueno, ahí está entonces la cuestión, horas decisivas. A ver, yo creo que es cuestión de días, tal vez semanas, creo más días, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo dos opciones, o arresto domiciliario o la tobillera electrónica. Y se expidió Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, y dijo, no comparto lo que dijo la CID, pero hay que cumplirlo porque es obligatorio. ¿Cuál es el problema? Milagro Sala tiene 3 causas por las cuales tiene prisión preventiva, ¿sí? Sin condena. Pibes villeros, que son los 29 millones sacados en bolsos, que lo vimos todos, eso está en la Corte Suprema, la justicia de Jujuy ahí no puede hacer nada. La muerte de Luca Arias, homicidio, eso está en la justicia de Jujuy, ahí sí. Y la balacera en Azopardo, que está en la justicia de Jujuy. Lo más razonable sería esperar a que se expida a la Corte Suprema, que eso sería recién martes que viene, porque se expide, las acordadas son los martes. Pero también podría expedirse la justicia de Jujuy sin la necesidad de que se expida a la Corte. Igual hay un error, Santi, porque se dice liberación, no es liberación, es pasar de la cárcel a un arresto domiciliario. Y dice Débora algo que comentábamos que es cierto, es bárbaro que vaya a la casa, tome este descansito para ir con impulso a lo que después va a ser la condena y empecemos a hablar de la corrupción de la señora. Pues si no nos quedamos en esto, si hace calor en la cárcel, si hay mosquitos, si la temperatura, y vamos a lo serio que es la corrupción, porque en definitiva se condenada, ¿no? Sí, tal vez haya novedades antes, capaz que esta semana Milagros pueda estar en la casa. Todos sabemos, incluso miembros de Cambiemos han dicho que fueron causas armadas con las que la detuvieron inicialmente. Armada. ¿Quién dijo eso? Por favor. Hasta Carrió, mira, hasta Carrió. Mira vos, ¿qué va a decir eso, Carrió? No, por favor. Por favor, dejen de mentir y de tirar frutas. Googlealo y vas a ver, Carrió personalmente dijo. Campeonato de tirar frutas. No sé, te voy a traer un cargamento de track a vos. El tema de... ¿De qué? Sí, de track, para que se saque los pelos. Ah, de track, de maquinita afeitar. De gorila. De gorila, por gorila. El tema de la posibilidad, creo que está latente esta semana. Imaginemos con relación a lo que estábamos hablando de Leopoldo López, que Milagro sale y empieza a convocar a Guarimbear contra Morales. ¿Qué vas a decir vos, Vilota? ¿Qué vas a decir vos? Señora, hay condiciones... López es honesto y la señora no es Sala honesto, no es. Es un terrorista, tiene muertos encima. Muertos encima en cantidad. ¿No es el venezolano un terrorista? Yo he estado con familiares de ellos. Araceli, por favor. Le hizo mal el voto a favor de Debido, la indignación selectiva les hace mal a ustedes. Le hace mal la indignación selectiva. Diputada, lo primero que quiero recordar es que en el 2007 Milagro Sala incendió la Casa de Gobierno. Mostraron el video, no se la ve. No se la ve. Y muchas de las agrupaciones que están ahí hoy están con el gobernador. Perdón. Están con el gobernador. Perdón, yo la interrumpí a usted. Déjeme hablar. El primer punto. En el 2007 ella va e incendia la Casa de Gobierno. Cuando la detienen, que ahí hubo un error, según el criterio de muchos, y también yo, ella impidió gobernar. Y no la detuvieron por eso, No la interrumpí. Perdón. Bueno, pero corríjase, después, no la interrumpieron. por la primera causa, por esa causa,
la sueltan, pero sigue adentro por las otras 3. No, ahora, no fue ¿qué así, dice la nada comisión? que ver. La comisión, sí, por favor. Fue por el acampe que había frente a la plaza, frente a No, Morales eso fue al cuando asumió. principio, por eso quedó liberada. Pero como estaba adentro, la dejaron, porque había 3 causas más. Lo que dice la comisión no está discutiendo la prisión, está discutiendo las condiciones de la prisión. Por eso dije se va a prisión Es decir, domiciliaria. ella va a seguir presa, Y pero se va a en su prisión casa, domiciliaria, como dije. algunos militares No cambió otra cosa. genocidas, cosas que ella decía que no No, quería. se parece lo mismo. No, Por favor. Estoy hablando, ¿Sabe qué? estoy Eso hablando, esa perdón, es la indignación moral selectiva solo contra el peronismo y contra los pobres. Y vos que le robaste los cuadros a León Ferrari, por favor. Y vos dijiste que estaba enfermo y que por eso no le devolviste. Se murió León Ferrari sin que le devuelva los cuadros. Sobreseído eso. Sí, claro. Tu sobrecimiento vale, el de Milagro Sala no. Esa es la grieta. Esa es la grieta. Tu sobrecimiento vale y nosotros no. A ver, no fue. Con respeto, con respeto. Por favor, señores. ¿Querés aclarar algo de los cuadros? No, si fui absuelto, que tengo que aclarar. No tiene nada que ver eso. Fui absuelto. ¿Sabés la palabra absolución? Por un tribunal kirchnerista. Así que quiere que te explique. Pero sigo con el milagro. Lo que dice la comisión es que está mal presa porque hay un problema con corre riesgo su vida. Porque ahí fue lo que se armó ese falso intento de suicidio, que después se demostró que no existió, pero la comisión quedó con que eso podía ser posible, lo dice en condicional inclusive, dice presuntamente, no dice que pasó, y que para eso hay que cuidarla, entonces recomienda que se la lleve a domicilio, que se le ponga el collar ese electrónico, tobillera electrónica. Lo que quiero decir es que no en ningún momento puso en tela de juicio que ella tiene que estar detenida. En ningún momento puso eso. De todas formas, me parece que... Y esto es importante porque eso significa que realmente considera que hay méritos para que ella esté detenida. Sí, 2 cosas. La primera, yo creo que efectivamente la comisión no cuestiona la prisión preventiva. No cuestiona la prisión preventiva, cosa que es rara porque en general la comisión cuestiona la prisión preventiva. No cuestiona la prisión preventiva. Lo que dice es... No es a través de prisión, sino que buscan un camino alternativo que puede ser la prisión domiciliaria o puede ser alguna fiscalización electrónica sobre Milagro González. Prisión. Ahora, también dicho esto, la Argentina tiene que cumplir los compromisos internacionales, así que habrá que cumplir con lo que dice la Comisión. Es así, es efectivamente así. Lo que también ocurre es que nosotros tenemos un problema en la Argentina que es el 50% de los presos están en prisión preventiva. O sea, la mayoría de la gente que está... 62. Y ahí, ¿cuál es el drama? Porque las razones por las cuales tiene que haber prisión preventiva es cuando hay posibilidad de obstrucción de la justicia o posibilidad de fuga, etc. Pero la verdad es que en muchos casos los jueces van a prisión preventiva ante la presión social. El problema que tenemos es que tenemos prisiones preventivas larguísimas porque tenemos procesos larguísimos. Los procesos por corrupción en la Argentina tardan 14 años y la mayoría termina sin condena. Entonces, el tema medular a resolver en la Argentina es esto, es cómo resolvemos una cuestión que es grave, que es que la justicia es tan lenta que no es justicia en la Argentina. Sí, por favor, Gustavo. Leyes y jueces. Sí, por favor. Leyes y jueces. Si vos no tenés leyes que los jueces puedan aplicar o jueces que quieran aplicar las leyes, no vas a salir de ese problema. Las leyes están, Gustavo. Yo dudo. ¿Sabés qué? Me hago una pregunta. Yo soy defensor de Moro, del juez Sergio Moro, lo sigo. Pensé que eso. Hoy cumpleaños Moro. Por la promo, dije. No. Sergio Moro, juez. Hoy cumpleaños, 45 años. Sí, para la promo dije yo, cortalo. Hoy después hablamos de Santiago de él. Hoy aceptó la denuncia contra el expresidente Lula. Otra más. Y vos fíjate que el plazo, desde que acepta la denuncia hasta que dicta la sentencia, 1 año y medio máximo. Bueno, es eso. Contra 14 años. Es eso. ¿Y esa qué es? Distinto, es un proceso que tiene leyes diferentes y jueces que quieren aplicar las leyes. ¿Para qué ya seguimos? Ahora nos contás un poquito de tu libro, Sefirino. ¿Lo trajiste? Y mirá, casi no lo traigo, pero después digo... Gracias, Araceli, por acompañarnos, Muchas gracias. ¿Sabés hacer el zapucay o no? ¿No? Yo soy por fumadora, me faltan pulmones. Sefirino sacó un libro muy interesante que se llama Salvo que me muera antes. El día que murió Kirchner, la noche que nació el cristianismo. A ver si lo podemos tomar, señor director. Ahí está. Bueno, Sefirino nos cuenta en un rato qué pasó ese día, esa noche, qué pasó el día después. ¿Se acuerdan, no? La muerte de Néstor, con todo lo que trajo en sí ese momento. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué hacían? ¿Dónde nos encontrábamos todos? Yo me acuerdo que me enteré en noticias, estaba en la radio, era un día feriado, el día del censo era. Muy temprano en la mañana, sería aproximadamente 10 de la mañana, 10 menos 5, se supo la noticia. El Día de la Pachamama.
Como cada 1 de agosto, hoy comienza el homenaje a la Madre Tierra. Se vive uno de los momentos más importantes del año para el norte del país, que respeta la tradición a rajatabla, pero a los candidatos los agarra justo en plena campaña. ¿Qué ofrenda tendrán para la Pachamama? Ruda, caña y política. Lilita dijo, antes yo creía que era todo maquillaje. Y bueno, o antes no fue muy rigurosa y no salía a caminar, o ahora está maquillando su opinión. Yo no hablo con ese señor. Todos tenemos derecho a participar, no nos agredamos. Yo la verdad que lo he tratado siempre muy bien. Creo que no merezco ese trato. No podemos vivir en un país donde te matan por un par de zapatillas. En la lucha contra el crimen de todos los días, por ahora viene fracasando. Este compromiso que tiene Sergio para reducir el crimen en un 80% es algo muy difícil de lograr. Y ciudades en varias partes de Latinoamérica que les encantaría tener un centro como este. Uno Espinosa, a Scioli, a la mujer de Sabatella, a Fernando Vallejos, no los ve pidiendo el voto. Entonces, lo primero que tengo que preguntar es, ¿por qué un candidato se esconde? ¿Qué hizo la gobernadora por la seguridad? ¿Qué hizo en estos tiempos? Nada. Sacaron el narcotráfico y las cocinas de la droga y se la tiraron al conurbano. Los bonaerenses tuvieron mucho coraje cuando la votaron a María Eugenia. Quisieron terminar con una provincia en donde las mafias habían ocupado el lugar de los políticos. Es el momento de poner el cuerpo para transformar lo que nos duele. La estamos pasando mal, la gente la está pasando mal. Yo no sé cómo hace campaña la señora Kirchner, la foto del fin de semana es increíble. Sí. Hace campaña, senadora de la provincia, tomando el té en su departamento de Capital con 5 jóvenes, la verdad increíble. Era el modelo que tenía el kirchnerismo. Chávez era su ídolo, Venezuela era el camino a seguir. Mirá dónde están los venezolanos. Ahí íbamos. El presidente decía que queríamos que le fuera mal para volver al poder. No queremos que le vaya mal al gobierno. Queremos que el gobierno deje de hacer mal las cosas. Pensar en recortar las cuentas del Estado con plata de las jubilaciones es un delirio que solo se le ocurrió a Cavallo. Bueno, en el día de la Pachamama, de la Madre Tierra, ay tierra, lo que te hemos hecho. A ver, señora, sí. ¿Sabes qué? Relacionado con lo que estuvimos hablando todos los bloques anteriores, ¿sabes qué ley existe y que nadie está usando? La ley de acceso a la información. Porque en esta campaña ni siquiera hay promesas, hay diagnósticos. Los políticos van y hablan como si ellos no tuvieran nada que ver con la situación y ni siquiera plantean no solo cómo van a hacer, nadie les pregunta qué hicieron antes. No tenemos esta idea de rendición de cuentas a los políticos y no tenemos tampoco la posibilidad de que el periodismo acepte otro lugar más allá de o las entrevistas pautadas o estos aglomeramientos en donde le ponen el micrófono y responden rápidamente. Yo pienso, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Debido se sometiera a una conferencia de prensa de periodistas informados? ¿Qué te pasa, Adriana? ¿Te das cuenta? Digo, Hubo mucha ruda con caña. Sí. Pero ¿por qué tiene que ser una fantasía? ¿Por qué tenemos que seguir discutiendo una campaña de eslogan, de pastelitos, de A mí, ¿sabes qué me gusta de la campaña? A mí me gusta, no sé si vieron los tonos afectados que tienen todos, parecen susurrando como Andrea del Boca, vieron que dicen emocionales. Vamos a sacar este país adelante. Sí. Te hablan como despacito para después romperte el modelo Gran Barba. Despacito, despacito. Sí, Gustavo. No, yo vivo que estamos en eterna campaña. El otro día, aquí en este programa, mencioné que para mí el problema de tener elecciones cada 2 años impide que se hagan cosas de largo plazo porque siempre estamos en campaña. El político vive en campaña. Y además, al estar en campaña se para todo, porque todo lo importante hay que esperar a que pase las elecciones de octubre. Entonces, me parece que si cambiara eso y dejáramos de estar tanto en campaña, de la culpa es de él, la culpa no es de él, y no discutimos propuestas. O sea, estamos más preocupados de saber si Fernando tiene razón, o si el Vasco tiene razón, o si la señora tiene razón, y no escuchamos propuestas. Pará un minuto, por favor, porque tengo tiene relación, porque... A ver, ¿tengo relación? Sí, porque la acción política hoy es la construcción de un espectáculo, vos lo sabés bien. Todo se piensa como espectáculo en la acción política. Y el libro cuenta en un capítulo importante cómo Cristina, con el dolor de la pérdida de su compañero durante más de 35 años, tuvo la capacidad para transformar el funeral público, a cajón cerrado, en una puesta en escena que le permitió 20 puntos de imagen positiva inmediato y ganar las elecciones del 2011 con el 54,11%. Y explica bastante por qué es una candidata competitiva hoy en Buenos Aires. Las noticias políticas tienen 3 características. Tenés que simplificarlas para que la gente lo escuche.
tenés que personificarlas y tenés que crear un drama, un conflicto. Y ella, que como decía Coppola, es una gran actriz o una diva, lo sabe hacer. Por eso es una candidata competitiva, más allá de que la mayoría de los medios estén en contra. Y, más allá, y después de lo que fueron los 12 años y medio de kirchnerismo. Entonces explica mucho esto de la construcción del espectáculo político, más allá de decirte, claro, cómo murió Kirchner, o de qué murió Kirchner, a qué hora, dónde. Una pregunta ahora, sí, por favor. Una pregunta sobre el libro. Sí, yo también lo leí, quería hacerle una pregunta sobre. Adelante, adelante. Primero que yo no leí el libro, vi una introducción, me parece que es muy atrapante. Vos contás como el nacimiento del cristinismo, y ahí contás como una anécdota donde Máximo Kirchner lanza como una promesa al aire cuando están velando a Néstor y dice: a todos los que te hicieron esto, los voy a hacer mierda. ¿Podrías especificar bien a qué se refería Máximo? Claro, eso fue en el funeral, ya en la tarde del Día de la Muerte, el 27 de octubre, en Calafate, que fue a cajón abierto. Privado, un funeral privado, familiar. pero a cajón abierto, donde se veía todo, digamos. Primero, antes del velatorio. Antes del velatorio acá, claro, que fue a cajón cerrado, pero ahí a cajón abierto, cuando sellan el cajón, habla primero Cristina y después habla Máximo y dice esta frase, algo así como: papá, te prometo que a todos los que te hicieron esto los voy a hacer mierda. Y no se sabía bien, y nunca se supo, pero se sospechó enseguida de la pelea con Moyano la noche anterior. Claro. Luego algunos dijeron, tal vez más atinadamente, que se refería a los asesinos de Mariano Ferreira, que había ocurrido 10 días antes. Y además después Cristina lo dijo. Pero en general quedó así. Después la van a... Claro, estaba el funebreo por soldar, que es un momento tremendo. Y hay un comedido que le dice: Cristina, llévenla por acá. Y ella dice: no, yo no soy ninguna vieja chota para que me anden llevando. Y fue así como ella, con ese estilo y con esos recursos, pero también con la tristeza, convenció a todos los dirigentes del kirchnerismo, estaba el jefe de gabinete de los ministros, en ese velatorio, que ella era la verdadera heredera de su marido, porque había la lógica, la interrogante: ¿quién va a conducir este barco después que se muriera una persona tan fuerte como Néstor Kirchner? ¿Cuáles eran los caminos posibles en ese momento para ella? Bueno, eso es difícil saberlo, pero ella la verdad es que demuestra que podía liderar. Claro. Era la presidenta, pero el expresidente atendía a todos los factores de poder en Olivos, tomaba las decisiones y las decisiones económicas también, y lo que después se vio, el esquema de negocio, lo creó él y lo conducía, ahora, lo controlaba él. Seferino, Néstor quería ser el candidato porque te acordás que decían Néstor Cristina, Néstor Cristina. Entonces, ella efectivamente nace el cristinismo, pero la pregunta de Santiago, ¿qué caminos había? Uno era que fuera Néstor el que Salvo la sucediera. que me muera. Bueno, el sucesor, según Néstor, era él. Él le dice 2 semanas antes a un grupo de encuestadores y dirigentes en Olivo, le digan: muchachos, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes. Que era como decir: no me voy a morir nunca. Es que la sucesión conyugal le permitía hacer uno y uno indefinidamente. Y la verdad que Ceferino, bueno, tiene material, tiene fotos hasta sacadas por el mismo Ceferino Reato. Pero de ahora. Sí, son de ahora, obviamente. Pero se nota el trabajo de investigación. Es fácil de leer porque es una historia muy cercana también. Y todos nos acordamos qué pasó ese día. Y en el momento que citan a las fuentes de quien dio la primicia, bueno, hablas de Daniel Haddad, de cómo se entera Daniel Haddad a través de un llamado que fue una llamada que casi equivocada porque no era para él. Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, sí. Y cómo Débora Plager daba en C5N la primicia. Y después me fui a Calafate. Salí del aire y me fui a Calafate. Bueno, gracias, Ceferino, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, gracias. Fernando, a todos. Muchas gracias. ¿Te volvés a Brasil o no? Me quedo hasta el martes que viene. Bueno, te veremos. Ojalá. El lunes tenemos conferencia. ¿El lunes? Sí. Ahí está. Bueno, gracias por habernos acompañado. Como siempre, los esperamos mañana en estas semanas decisivas antes de volver los argentinos a las urnas. Gracias a los amigos de La Dorita, gracias Relojes Polis, buenísimo. Impecable la ropa, como siempre, de Liguria. Muchas gracias. Mañana pegaditos a Polémica, estamos aquí en América. Intratables.